tarde tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Por supuesto, a través del www.radioinpo.com.mx, Radio Impo del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Quien les habla, Arturo Renteral. En el micrófono, la maestra Ana María Rico Cárdenas y el gran conocimiento del doctor Marco Antonio Paul Scott. Excelente programa, muy buena tarde, adelante. Buenas tardes a todos los que están del otro lado del cristal. Buenas tardes, doctor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias maestra. Buenas tardes, amigos, amigas que nos acompañan este día en su programa de psicoterapia transpersonal. Doctor, me voy a permitir leer una frase que es de su autoría y dice: llegué a este plano lleno de luz. A través del tiempo y por medio de mis actos me encargué de opacarlo. Marco Antonio Polo. Estamos viendo acontecimientos transpersonales. Hemos visto acontecimientos transgeneracionales, intergeneracionales, y desde el programa pasado ya estábamos en los intrageneracionales y viendo cómo se entrelazan unos con otros. Y nos quedaron por ahí algunas preguntas, doctor. Así es. Angélica Duarte nos comenta: ¿qué pasa cuando uno de los integrantes de la familia es adoptado? ¿Cumple con todo esto de las herencias familiares? Sí. Las herencias familiares se dan principalmente por dos vías. Una de ellas, genética. Vamos tomando de los genes de papá, de los genes de mamá, un 50% de cada uno, y finalmente nos constituimos. Pensamos que a través de los genes también hay información que no solamente se almacena a nivel de la estructura física, sino que también tiene un contenido psíquico, y que esto nos hablaría en ocasiones de lo que se suscita con los hijos adoptados. Y sin embargo, también están las herencias familiares que se van tomando de la familia de adopción. Es decir, esa familia de adopción posee sus propios mandatos, sus propios códigos, sus propias creencias, y como consecuencia son transmitidas a ese nuevo integrante, de tal manera que el nuevo integrante va retomando o asumiendo como suyas las herencias que vienen de la familia que lo adopta por lealtad familiar, haya o no conocimiento de que es un miembro adoptado. Ok, va a ir absorbiendo todos esos códigos de creencias de los padres de nuestros padres, de los padres. También va a estar inmerso en la misma sociedad que su sistema familiar, y bueno, sobre todo su sistema familiar es el que va a influir. Así es, como parte de la familia. Ahora, es importante saber que cada caso es diferente, no solamente para las adopciones. O sea, fue adoptado al nacimiento, fue adoptado a los 3 meses, al año, a los 3 años, a los 5 años, fue adoptado a los 10, o como sucede con los hijos putativos, que muchos de ellos son adolescentes o adultos cuando son parte de la familia. Pero una vez que la familia los reconoce como tal y ellos reconocen a la familia como su sistema, en ese sentido se rigen por los mandatos que están establecidos dentro de la familia. Obviamente, sobre todo en los hijos putativos, los mandatos que traen van a ser parte también de las nuevas herencias, y van a permitir o se va a dar que la familia se modifique con la entrada del nuevo miembro, y ese miembro que aporta también sus propias herencias familiares. Qué interesante, yo no me lo había preguntado, pero qué buena pregunta y qué buena respuesta sobre todo. Muy bien, este es por parte de Angélica Duarte, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Olimpia Díaz: ¿cómo es que se vincula la familia en la psicoterapia transpersonal? Mira, la psicoterapia transpersonal retoma varios elementos de los enfoques sistémicos. Y una regla que tenemos es que lo que le sucede a la familia le pasa a cada uno de sus miembros, lo que le pasa a cada uno de los miembros le sucede a la familia. Cuando hablamos del segundo postulado,
que dice: el todo afecta a cada una de sus partes, cada una de las partes afecta al todo. Nos estamos refiriendo a esto. La familia, por mucho, es el origen de la formación, desarrollo, crecimiento de cada uno de sus integrantes. En ese sentido, nosotros somos tanto como nuestra familia es, y también nuestra familia es tanto como somos nosotros. Es un ir y venir, de tal manera que en psicoterapia transpersonal, aunque tenemos a un paciente frente a nosotros, tenemos a todo un sistema en ausencia, presente en ausencia, decimos en psicoterapia. Es decir, no podemos trabajar con un paciente si no tomamos en cuenta a su familia, porque entonces estaríamos haciendo intervenciones limitadas. Siempre es importante, o al menos en términos generales es importante, considerar a la familia como un elemento en el cual se está haciendo intervención psicoterapéutica, aunque la familia esté presente en ausencia. Y podemos poner cualquier caso de lo que le sucede a uno de nuestros pacientes, y en los cuales, por ejemplo, en los casos de intento suicida, el adolescente que acude con nosotros porque ha habido un intento suicida, la familia no lo detectó, esto llega con nosotros por medio de, o como consecuencia de su comportamiento, y lo remite a la escuela. Canalizado por la escuela. Aunque ya estando en terapia, sale el intento suicida, y puede darse el caso que la familia no lo sepa. Sin embargo, lo que le está sucediendo a él, el intento suicida, está repercutiendo en la familia, en conciencia o en inconsciencia, es decir, en conocimiento o desconocimiento. Por eso es que para la psicoterapia transpersonal la familia es fundamental como parte de este segundo postulado. Lo que le sucede al todo afecta a cada una de las partes, lo que le sucede a cada una de las partes le sucede al todo. Y no olvidemos que la familia o los conjuntos de familias son parte de la comunidad, y se sigue la misma regla. Finalmente todos somos parte de la sociedad. Bien, a veces a modo de explicación, o intentando explicarlo, separamos las partes, es decir, los acontecimientos transgeneracionales, los acontecimientos intergeneracionales, los acontecimientos intrageneracionales. Sin embargo, en la intervención transpersonal, todo lo hacemos simultáneamente. A modo de explicación, lo separamos. Se dice en el mundo de la psicoterapia que toda psicoterapia, para ser considerada como tal, tiene una parte, un fundamento teórico de donde se sustenta, y tiene un conjunto de aplicaciones a lo cual llamamos intervención. A veces encontramos, sobre todo en algunas visiones parciales del mundo, aparentes psicoterapias que están fundamentadas en intervenciones, pero que no tienen un sustento. Entonces, regularmente se dice no es una psicoterapia, pero sí es un conjunto de técnicas y procedimientos. Entonces, muchas gracias a Olimpia Díaz por su pregunta. Anteriormente en mi familia se festejaba cuando el nacimiento de un bebé era varón, ya que si era mujer, pues no importaba tanto. Esto nos lo dice Rocío. Rocío, quiero decirte que esto es milenario, y la importancia de que el primogénito sea varón tiene que ver mucho con la religiosidad. Y recordemos que en el caso de los católicos, en el caso de los islámicos, son hijas o hijos de la religión madre, y la religión madre es la judía. El concepto de que el primer hijo sea varón es judío, y como consecuencia sus hijas, el catolicismo y el islamismo, lo toman así. Incluso podemos ver que muchos de los mandatos, tanto católicos como islámicos, son muy parecidos a los judíos. Bueno, son parecidos porque vienen de lo que marca la religión madre. Entonces, sí, es muy común. Incluso hoy en día, y hoy en muchos lados, se espera que el primogénito sea varón, porque además, si es mujer, ya no se le puede ser que no se le considere como alguien que va a aportar a la familia.
Hay el caso, por ejemplo, en otras culturas, en China, si es varón, es bendecido y aplaudido porque es alguien que va a colaborar con la familia. Si es mujer, no tanto, porque las mujeres en China, su obligación es ayudar a la familia, sobre todo a los padres del hombre con quien se casan. Entonces, si es varón, aparte de su fuerza de trabajo, va a llevar más fuerza de trabajo. Y si es mujer, esa, a determinado tiempo, se va a ir a apoyar a otra familia. No apoyan a su misma familia, en el caso de los chinos. Esto en referencia a la pregunta que nos lanza Rocío. Nos dice Miguel Ángel, usted en su libro menciona algo sobre secretos y fosas. ¿Cómo es que se va creando esto? Bueno, todo parte de hechos, de momentos que tienen dos peculiaridades. Una es que son muy dolorosos y la segunda es que causan vergüenza. La gran mayoría de los secretos están en función de acontecimientos o ligados al sexo o ligados a la muerte, como el caso de los incestos, las violaciones, el caso de los asesinatos, de los homicidios, de los suicidios. Regularmente ponen en peligro la estabilidad de la familia y tienden o pueden tender a destruirla, y como consecuencia la familia en su defensa lo oculta. A destruirla o a marcarla severamente, ¿no? Por la misma sociedad. Sí, en primera instancia los miembros de la familia sienten que la familia se puede destruir, y se puede destruir en el momento en que los integrantes se desmembran, o sea, dejan de ser parte de la familia. Con la entrada y salida de familiares se modifica el esquema de la familia, pero si esto se hace de manera masiva, es decir, varios integrantes dejan de ser parte de la familia, a eso se llama destrucción, para la construcción de nuevas familias. Por ejemplo, el caso de las familias donde los hijos o las hijas son abusadas sexualmente por parte de un tío que es hermano del papá y que por distintos motivos está viviendo en la misma casa. ¿Qué sucede cuando se sabe? Bueno, regularmente lo que se busca es no generar mayor conflicto, o así lo ven algunas familias, en el sentido de no darlo a conocer y mucho menos demandarlo, que se guarde ahí. A él se le expulsa, se le aleja, pero lo que sucedió no se dice, se busca una especie de pretexto para decir por qué salió, o él dice que con otro pretexto que había llegado el momento de salir de la familia. Esto hace que él salga. Pero si esto se da a conocer a toda la familia y se genera, por ejemplo, una demanda, puede darse el caso que entonces la familia se desintegre. Es decir, que papá o mamá, como cimientos, se separen o generen o inicien un proceso de autoculpa o de culpa activa hacia el otro, donde al final de cuentas puede presentarse o que se separen o que se conviertan en una pseudo pareja, es decir, en alguien que viven juntos pero que no llevan relación de pareja. Pero recuerden que las otras partes de las familias de origen de donde viene papá o mamá tienden a tomar partido y como consecuencia opinan. ¿Qué es lo que se hace? Se guarda. A favor o en contra igual. Exactamente, se guarda como parte de algo que duele comentarlo y que causa vergüenza. Porque además muchas veces se ocupa como pretexto a las personas agredidas sexualmente para no darlo a conocer por las consecuencias legales que hay de por medio. Entonces, cuando se guarda un acontecimiento, un hecho, un momento que produce vergüenza y dolor, en ese momento decimos que se ha formado una fosa. La familia, para sobrevivir, lo que hace es enterrarlo.
al enterrarse, ese secreto que ha formado una fosa no desaparece, va a continuar. ¿De qué manera? Bueno, para cada caso es diferente, va a repercutir. Cuando pasa a la siguiente generación, entonces se dice que por protección y por lealtad familiar, la familia no lo menciona, no lo nombra, y entonces se forma la cripta. Les voy a poner un ejemplo así burdo de aquellas niñas que fueron violadas, o el niño que fue violado por el tío, pero que en la siguiente generación, cuando ellos ya son adultos y tienen sus hijos, pues no hablan de eso que sucedió. Lo guardan, lo encriptan, lo sellan, esperando que eso, no se sepa porque ya lo olvidaron, o si lo recuerdan, procuran que ese sea un secreto para llevarse hasta la tumba. Cuando pasa la siguiente generación, los hijos de esta niña violada no lo saben, pero su manifestación se da principalmente por efectos psicosomáticos, es decir, a través de alteraciones que pueden ser aterrizadas en el cuerpo. Uno de ellos, los más visibles que hemos tenido oportunidad de trabajar, son las adicciones. Y muchas de las adicciones están sustentadas en fantasmas que provienen de secretos donde 2 generaciones atrás se formó una fosa y en la siguiente se formó la cripta. ¿Y esta adicción sería cómo están somatizando? Exactamente, psicosomatizando. Pero también tenemos otro tipo de enfermedades que tienen esta peculiaridad, donde hay una enfermedad con toda la sintomatología, cuando se hacen las revisiones médicas, no corresponde, o sea, no hay un órgano lesionado, o un conjunto de órganos lesionados, por eso se dice que es psicosomático. Ahora, es importante aclarar que no todo lo psicosomático tiene que ver con fantasmas. Hay un grueso de padecimientos psicosomáticos que sí, y para saber de esto, regularmente en psicoterapia lo que hacemos es preguntarle y que nos cuenten qué saben de su familia. Incluso cuando hacemos la historia clínica transpersonal, hay todo un apartado que tiene que ver con papá o con mamá, porque cuando tocamos un fantasma y el paciente ha investigado un tanto más, en el momento en que se menciona, se acaba el padecimiento, aunque parece así medio sorprendente, no lo es tanto. Entonces, el secreto tiene 3 escenarios: la fosa, la cripta y el fantasma, cada uno en una generación. Sin embargo, sucede que hay acontecimientos tan fuertes, pero tan fuertes, que la fosa y la cripta se dan en la misma generación. ¿Qué es fuerte para una familia? Lo que la familia coincida como fuerte. O sea, no es lo mismo, el mismo acontecimiento en cada familia. Y obviamente eso nos lleva a poder comentar algo con respecto a las familias donde es más factible que se den los secretos, y que esto es importante que lo aclaremos un poco más en detalle. Claro, primero vamos a un corte y también regresando del corte le vamos a pasar el comentario de Ingrid, de Magdalena y de Paola. En un momento regresamos. Este es tu programa Psicoterapia Transpersonal, un nuevo paradigma en tu vida, con el doctor Marco Antonio Polo Scott. Si eres psicoterapeuta de cualquier corriente y te gusta mi programa, suscríbete al canal y da clic en me gusta. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso en este tu espacio Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Vamos directamente con la frase de esta tarde, y la frase dice así: ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en el que se creó. Albert Einstein. Vamos con la efeméride, y la efeméride dice así:
Hoy, 14 de noviembre, es Día Mundial de la Diabetes. Esto es Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida, y ellos son los profesionales. Adelante. Gracias. Tenemos un saludo, doctor, desde Panamá. La señorita Noemí Lara le manda muchos saludos, especialmente a usted. Sí, ya tiene tiempo que no voy a Panamá, donde he tenido el gusto de participar con la doctora Olivia, y bueno, es una tierra hermosísima. Me parece que el día de mañana vamos a tener un enfrentamiento México-Panamá. Buena suerte para ambos, y Noemí, muchas gracias por tu saludo. Y Angélica Duarte le da las gracias, fue una de las preguntas que quedaron pendientes de la semana pasada, y dice: saludos, doctor Marco, es un orgullo tener personas tan valiosas como usted, gracias por atender las preguntas. Gracias Angélica por tus palabras. Paula nos pregunta: ¿en algunos casos se puede heredar de nuestros antepasados asuntos sin resolver o procesos emocionales que no han ido solventando en su momento? Así es, todo aquello significativo para nuestros padres, para los padres de nuestros padres, puede pasar de generación en generación. Y para esto hay varias cosas. Mire, hace algunos años, atendiendo a una paciente, hicimos el análisis de lo que había sucedido con respecto a su vida. Y ella decía que su abuela había tenido una forma de educarla muy estricta con respecto al control que tenía sobre ella cuando estaba jugando. Uno de ellos es que no se le permitía jugar con niños, solo podía jugar con niñas. Solo podía jugar con niñas cuando ella estaba. Obviamente, cuando ella iba a la escuela jugaba con niños y niñas, pero en casa solo cuando ella estaba, y eso la limitaba en mucho, porque además no podía ir a las casas de sus amigas, sino jugar solamente con amigas. Cuando se hizo el análisis, le pedimos que investigara con su abuela. Oye, abuela, ¿cómo es todo esto? A ver, dime, ¿a qué se debe esto? Después de platicar con su abuela le dijo: mira, cuando yo era niña, mi mamá me descuidó y tuve un abuso sexual. Entonces, a partir de ahí le pedimos que si consideraba conveniente comentar y platicara con su mamá qué había sido de su infancia con respecto a su abuela. Después nos comenta a la paciente que había vivido cosas muy similares, que incluso... Tanto la abuela como la mamá. Sí, no, la hija como la mamá, que incluso la mamá de la mamá, es decir, la abuela, había sido todavía mucho más estricta con ella, porque cuando se percató que iba en una escuela donde también iban niños, inmediatamente la cambió a una escuela donde solo acudían niñas. Le pedimos que también le preguntara a la mamá si había pasado algo con respecto a esto. La mamá le confirma que sí, que también había sucedido esto. Y finalmente le pedimos a la paciente que nos dijese cuáles de los momentos más desagradables en su vida, cuáles los podía mencionar, y menciona también que bajo este mismo esquema había vivido abuso sexual. Entonces, había un acontecimiento que se estaba repitiendo. Nos lo aclara muy bien la Ley General de la Repetición. Pero también nos lo aclara la física cuántica. Aquí la cuestión es que cuando esto se habla, cuando esto se trata, se rompe la línea de la repetición transgeneracional o se rompe el esquema cuántico. Como consecuencia, para Paola, sí se va dando generación tras generación, no solamente los mandatos, sino también los acontecimientos y sucesos, aunque muchas veces no los hacemos conscientes porque no lo sabemos, porque se quedaron guardados allá en los años, allá en ese ropero, y después se convirtió en un closet, y después en algo más donde guardar. Y como no lo sabemos, no tenemos conciencia. Miren, por algo se llaman secretos.
Y la fuerza del secreto es lo oculto que hay en ellos. Y cuando nuestra familia los ha ocupado es porque ha necesitado sobrevivir a acontecimientos que enmarcan, que los pueden marcar o que los consideran peligrosos. Entonces, en parte tendríamos esta cuestión con respecto a tu pregunta, Paula. Gracias. Claro, pensaron que guardarlo era lo mejor. Así es. No por transmitir el daño generación tras generación. Ingrid nos pregunta algo similar. ¿Cómo se hace para resolver una herencia transgeneracional que nos está complicando la vida? Lo primero es hacerla consciente y si es factible, investigar de dónde proviene y cómo se ha ido dando. También es bueno saber de qué nos ha servido. Miren, a veces hablamos de las herencias como si fuera algo negativo. No, las herencias son nuestra vida, son parte esencial de quienes somos, nos han formado. Podemos decir a grosso modo y así de manera simplista que las podemos resumir en tóxicas o nutritivas, pero aún las tóxicas de algo nos han servido en distintos momentos de nuestra vida. Entonces, reconocer de qué nos han servido, hacerlo consciente, saber de dónde vienen y saber si estamos listos para cambiarlos. Solo pasa algo, muchas veces puedo decir yo que quiero cambiar, pero no he modificado los cimientos de lo que lo formó, y entonces solo queda como un buen deseo. Con lo que pasa mucho entre diciembre y enero, todo el mundo llegando a enero va a cambiar, van a ser gente nuevas, así como dice la canción, son puro Leroy. Pero llega enero y ya se dan cuenta que no es tan fácil cambiar, y entonces mejor sigamos y le podemos entrar a la rosca del 6 y después a los tamales del 2, pero a la barbacoa de los domingos, por ocupar un símil con respecto a la alimentación, pero que se da en muchos casos más de nuestra vida, Ingrid. Entonces, primero haz consciente qué herencia es, de dónde proviene, chécate de qué te ha servido en tu vida y chécate si estás lista para hacer los cambios y modificarlo. Nos dice Magdalena, hay muertes que provocan cambios vitales en la vida de los que quedan vivos. Y es posible que la memoria de la carga emocional que hay asociada a dicho evento se pueda manifestar en otras generaciones mediante comportamientos. Así es. Mira, Magdalena, mi experiencia como tanatólogo, que es parte de mi formación, me dice que sí, y mucho. Por cierto, este domingo me pidieron el apoyo para trabajar con una familia cuya hija muere en un accidente trágico. La hermana está internada por cáncer de ovario, está hasta cierto punto delicada, acaba de ser intervenida, tenía una semana, y me pregunta a la familia, nosotros estamos divididos con respecto a si se le dice o no se le dice. ¿Usted qué opina? Y mi opinión como tanatólogo fue, es su derecho. Y en ese sentido... ¿Si se le dice que tiene cáncer? No, si se le dice que la hermana acaba de morir. Ah, ok. Y en ese sentido, ella tendrá que decir, me piden mi apoyo por la cercanía, acudo al hospital, preparo a la paciente y le hago la pregunta, ¿hay algo fuerte que acaba de suceder en tu familia? Y es importante que tú decidas si lo quieres saber. Una vez que me dice que sí, hago la desensibilización, acerco al familiar, y a ese familiar le digo, dígalo, y en caso de que usted se atore, yo le echo la mano. En tanto, yo vigilo que todo se esté dando. Estaba conmigo el esposo, la hija, una hermana, y se le da la noticia. Obviamente el estado emocional es muy fuerte, pero yo antes ya había preguntado ¿qué otras muertes ha habido? Y entonces me dicen que en 5 años han matado de muerte violenta a 2 de los integrantes de la familia, a un sobrino y a un cuñado, y la abuela, la mamá de esta muchacha, también tenía poco tiempo de haber muerto.
varias pérdidas. Varias pérdidas. Y entonces sé que como consecuencia de la enfermedad voy a encontrar un paciente hipersensible, sobre todo de cáncer y lo que involucra la palabra cáncer. Pero también sé que están estos duelos. Pero también sé que hay otros duelos que están más allá y que algunos de los duelos, algunos ni siquiera los resolvieron, solamente los enterraron y los pasaron de generación en generación. En el caso de la muerte, esto es muy común. Por cierto, un saludo a Marco, que es hijo de la señora que murió, la señora Sonia, y que Marco, lo que te puedo decir es que te agarres del Dios en el que tú crees, porque además me dice que cree en Dios, agárrate del Dios en que tú crees y de ahí busca el apoyo, sabiendo que cuentas conmigo en el momento que tú así lo decidas. Entonces, para Magdalena, las muertes regularmente nos sensibilizan y nos hacen reflexionar sobre muchos asuntos de la vida y sí generan cambios vitales, a veces de manera permanente, otras veces lo vital se va a dar tiempo después, generaciones después. Cecilia le pregunta que si los agravios transgeneracionales son en realidad el mecanismo inconsciente que utilizan todos los seres humanos para gestionar los dramas familiares no resueltos. Puede ser que para varios casos sí. Mira, esto va a depender mucho del tipo de familia. Hay familias donde el drama se vive como una experiencia de crecimiento y se trasciende, pero hay familias que se entierran en el drama. Nosotros tenemos una experiencia hasta cierto punto cómica, cómica en el sentido de una película de los López, ¿y cuál es el otro apellido? Participa Pedro Infante, por cierto, en esa película. Los López y los García. Ajá. Donde los López matan a los García y los García matan a los López y ellos se enfrascan en esto. Es una historia del cine mexicano, pero también tenemos la historia de Romeo y Julieta y existen varias historias en torno a esto, a los dramas que se dan entre dos familias. Sin embargo, un drama puede generar que la familia tome o retome un mandato de sufrimiento y puede darse el caso que a partir de ahí la familia y los descendientes vivan por medio del sufrimiento. Y cuando una familia vive en el sufrimiento regularmente, la parte que está siendo más afectada es inconsciente. Aunque el paciente no lo sabe o la familia no lo sabe, se vuelve una forma cotidiana de vivir. Y aunque no me crean, muchas familias en México, más de las que viven en la salud, viven y generan sus acontecimientos y sus formas de ser a través del sufrimiento. Y esto me lleva a decirles, o por lo menos comentarles, un poco de las familias de las que he hablado desde el principio. Sí, nos decía que nos iba a comentar de que en qué tipos de familias se dan con mayor fuerza estos secretos, fosas, criptas. Sí, las familias con mayor tendencia a guardar secretos son las familias rígidas. Y en las familias rígidas regularmente se dan condiciones como religiosidad. Son familias donde la religiosidad es muy, muy marcada. No es la creencia en la deidad o en el Dios. Es el Dios hace de mí toda una forma de vivir, pero solo justificada desde la percepción de quien lo dice y que obviamente afecta al demás núcleo, al demás sistema. Incluso hacen interpretaciones de lo de Dios o lo que está en las palabras de Dios. En mi barrio donde yo crecí había muchas gentes de este tipo, donde el simple hecho de no asistir a la iglesia era motivo de sanciones sociales muy, muy fuertes. Obviamente de Dios te va a castigar. No, les era lo de menos. Ellos eran la mano de Dios. Y ahí tenemos a doña Petrita que me ponchó muchas pelotas porque
no. Dios no jugaba a la pelota, para que mejor me entienda. Y quien jugaba a la pelota, pues no le tocaba. Entonces, estas familias son muy, muy estrictas y casi siempre son rígidas y manejan el nombre de Dios o de las deidades como motivo para justificar sus actos que a veces tienden a ser irracionales. Familias estrictas, pero ¿qué otras familias? Las familias moralistas o de doble moral, es decir, todos los de aquí deben de comportarse de esta manera, aunque yo por allá tenga una forma de vivir y de ser totalmente distintas. A veces se da que la familia rígida, religiosa y moralista son la misma, cumplen todo. Y cuando esto se da, realmente es algo de buen tamaño para sus integrantes. A veces se da una cuarta característica y le llamamos las familias con el síndrome de amo sirviente, es decir, uno manda y los demás obedecen. Uno dice cómo es la vida y los demás tienen que seguirla. No hay cuestionamientos, porque cuando han cuestionado o se han intentado rebelar, ¿los expulsan? No. Se someten, los sancionan y regularmente con violencia física de buen tamaño. Entonces, en ese sentido, estas familias tienden a tener este tipo de características. Cuando se presenta un secreto, no se puede comentar porque la comunicación es una comunicación muy limitada y dada por aquel que maneja la rigidez de la familia. Cómo hablar de sexo o cómo hablar de que algún integrante tuvo relaciones. Incluso me ha tocado trabajar con varias mujeres que me han hablado de abuso sexual, el cual técnicamente no se da porque me hablan de que fue de niñas y que esto se dio cuando tenían 5 años y con quien hicieron el jugueteo tenía 5 años o 6 años. Y obviamente ahí lo que estamos en presencia es de juegos presexuales. Y los juegos presexuales son más que comunes, incluso son una parte sana de explorar el cuerpo y diferenciar niños de niñas y niñas de niños. A veces son los famosos juegos a papá, mamá, del doctor, la enfermera, el doctor, el paciente, pero que en la percepción del paciente, cuando llega con nosotros ya a edad adulta, sí se da como si, o debe de ser tratada como si sí hubiese un abuso sexual. Lo voy a interrumpir, doctor. Nos dice Sara, entonces podemos decir que el pasado nunca muere, sino que está siempre vivo, interactuando con el presente de cada uno de nosotros en esto de lo transgeneracional. Sí, y Sara, solo te comento que cuando hablamos del tiempo tenemos que ser claros en transgeneracional. Tenemos el tiempo del consciente. En el consciente sí hay un pasado ya transcurrido, ya vivido, hay un presente que se está moviendo ahora y hacia adelante algo que proyectamos que le llamamos futuro. En el inconsciente transpersonal, pasado, presente y futuro es un instante y se está dando en este momento. De tal manera que cuando se presenta un recuerdo, la carga emotiva que vamos a presentar o que presenta el paciente es como si se estuviera viviendo en ese momento, aunque ya haya transcurrido. A ese tiempo le llamamos el ahora presente y está dado en el cuarto postulado de la psicoterapia transpersonal, que dice que solo existe un tiempo en el inconsciente transpersonal, el ahora presente. Este es el motivo por el cual tenemos que trabajar, porque es el que activa y moviliza todos los recursos del paciente para estar reviviendo el acontecimiento por el cual llega a terapia. Fíjese el símil que hace Diego. Perdón, es que dice Diego y Andrés. Las herencias funcionan como ADN. Lo más fuerte o arraigado se sigue presentando. Seguro que sí. Gracias, Diego o Andrés. Lourdes dice, ¿algún tipo de evento podría acabar con alguna herencia, ya sea intra o transgeneracional? Sí, sobre todo cuando proviene de alguien
que ya había mencionado la familia la semana pasada con respecto a la familia, alguien que se convierte en el innombrable. O sea, lo que él haya aportado se busca deshacer. Esto se da sobre todo, o ha sido estudiado sobre todo en miembros de la familia que se han acercado, es decir, en cuñados, en yernos, en suegros, donde se convierten o se integran a la familia. Su comportamiento va en contra de lo establecido por la familia. Sin embargo, como fue acercado por alguien de la familia, se retoma, es decir, se casa con la hija. Pero resulta ser que este tipo es alcohólico, desobligado, mantenido, golpeador, pero además acosa a otros miembros de la familia, poniendo este ejemplo de manera sexual, a las cuñadas. Entonces, hasta determinado tiempo va a ser soportado. En el momento en que quien lo acercó dice basta, entonces pueden darse dos situaciones en lo general. Una, que ella salga con él, incluso los hijos, o que los hijos se queden en el sistema y él sea expulsado. A partir de ahí, lo que él aportó como parte de herencia, se busca que no sobreviva. Él se convierte en alguien del cual no se puede hablar, no se puede nombrar. Y entonces, por ejemplo, si él se llama Fernando y el hijo mayor se le puso Fernando o cualquiera de los hijos, entonces al hijo, si tiene dos nombres, se va a ocupar el segundo nombre. Por ejemplo, Fernando Mario, entonces va a ser Mario. Si no tiene más que un nombre, entonces va a ser Fer. O se va a buscar no mencionar el nombre de Fernando. De alguna forma, también ya hace tiempo lo habíamos visto con respecto a los nombres en los acontecimientos transgeneracionales. Doctor, pues es tiempo de hacer una nueva pausa. Recuerda que este programa es para ti. Gracias por escribirnos, gracias por mandarnos tus preguntas. Estamos abiertos a todo lo que tú quieras aprovechar, que está aquí el doctor Marco Antonio Polo Espot. En un momento regresamos. Deja tus preguntas y aportaciones de la psicoterapia transpersonal en la caja de comentarios. Muchas gracias por continuar con nosotros. Recuerda que este espacio lleva por nombre Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Todo es a través del www.radioinfo.com.mx, Radio Info del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Regresamos a la mesa. Doctor, me gustaría que siguiera puntualizando acerca de las familias rígidas, moralistas, que son muy estrictas, porque tenemos muchas preguntas. Ok, regularmente dentro de estas familias también se da las familias descalificadoras, es decir, familias donde los padres en primera instancia enseñan a los hijos a descalificarse entre ellos para posteriormente y a través del tiempo también descalificar a los padres. Todo lo que hagan. Sí, o sea, familias donde la palabra momento. Tonto, menso, inútil, no sirves para nada, es algo común. ¿Cuándo vas a hacer las cosas bien? Cuando hacen las cosas bien, entonces para ellos, entonces lo que le dicen es, bueno, pues es que es tu obligación, a ti te corresponde todo esto. ¿Y eso que va formando? ¿Inseguridad, baja autoestima o qué sucede? Puede formar muchas cosas, pero aquí la cuestión es que la familia funciona bajo ese ritmo, y entonces ese mandato van a ser parte esencial de la forma en que se comportan. Y obviamente son familias donde la carga de estrés y violencia es muy alta y la convivencia es mínima. Ahora, junte esto con que la familia sea rígida, con que la familia sea religiosa, esta familia sea moralista, que haya alguien que domine y descalifique a todos, pero que además los demás no pueden descalificarlo abiertamente, sino los descalifican en el silencio. Y esto nos lleva a un tipo de familia que regularmente se da
en ese sentido, y que se llaman las familias desconfirmadoras, es decir, la familia que tiene así como una especie de lema de no existe, y lo que hacen es, se dejan de hablar por periodos de tiempo determinados. ¿Se ignoran por completo? Se intentan ignorar, porque al ver que está, ya no es posible ignorarlos, pero sí pueden hacer como que no está. Eso es desconfirmar. Y en ese sentido, pues sabemos de historias de personas, de mamás que le han dejado de hablar, por ejemplo, a sus hijos 2 años. O hijos que dejaron de hablarle a sus padres 5 años. O esposos que dejaron de hablarse entre ellos por varios años. Entonces, en las familias desconfirmadoras, aunque estés, no estás. Incluso esto es viejísimo, porque tiene que ver hasta con culturas muy antiguas, tales como la egipcia, donde si alguien hacía algo contrario a la familia, en este caso a la familia real, a la familia del faraón, era borrado de los libros. Esta es la forma más antigua y usada por la realeza para de que desconfirmar. no trascendiera y nadie lo conociera. Exactamente. Pero igual sucede con los hijos expulsados. En nuestro país, o al menos en lo que hemos trabajado, la forma de desconfirmar más claro a un miembro de la familia al expulsarlo es por hijos homosexuales, por su orientación sexual. Y a las hijas, por ser una vergüenza para la misma familia, y en este caso sobre todo cuando salen embarazadas. Entonces, la desconfirmación total es la expulsión del miembro de la familia. Doctor, si alguien que nos está oyendo se da cuenta que proviene de una familia religiosa, moralista, estricta, desconfirmadora, en fin, todo lo que nos está diciendo, ¿es necesario que vaya a terapia o ella sola por sí sola podría estar trascendiendo todo esto a su favor? Bueno, para ir a terapia deben de presentarse algunas consideraciones, y una de ellas es que en este momento de mi vida se están presentando algunas situaciones con las cuales yo no me puedo adaptar. Me cuesta trabajo adaptarme, incluso no me es posible adaptarme. Esa es como la condición para ir a terapia. A veces, y sobre todo hoy en día, hay personas que dicen, pues como que tengo pendiente algunos asuntos y entonces quiero checar qué onda con ellos. Y entonces van, no se presenta la primera condición en la cual no se puedan adaptar, pero sí se presenta la intención de cerrar asuntos que estén pendientes por ahí, o que ya tiene ubicados como necesarios para cerrarlos. Y yo les diría, cuando es el tiempo de tomar terapia, sin cuestionamientos, se sabe. Así que no es necesario. La misma persona va a decir, no puedo yo con esto. Exactamente. Sería muy difícil pensar que alguien no proviene de familias que en algún momento de su vida tenían estas características. O sea, casi todos provenimos de familias con una o varias de estas características. Aquí la cuestión es de preguntarse, hoy, en mi consciente, ¿esta forma de funcionar me ha dado los resultados que yo espero? Si no, hay alternativa. O si en este momento no me puedo adaptar con lo que tengo, pues hoy tengo posibilidades de hacer las cosas de mejor manera. Nos dice Mónica que si en una familia rígida se pierden los roles familiares. Se tiende a perder, nos decía Minuchin, Salvador Minuchin, en el enfoque sistémico de familia, que los solones se rompen, es decir, los padres o alguno de los padres baja al nivel de hijo, y hay hijos que suben al nivel de padre, y esto se va dando por temporadas. Sobre todo ha sido más que estudiado en familias adictas. Una vez que un miembro de una familia se manifiesta como adicto, todo el sistema se considera adicto. Nada más que hay en el caso de los alcohólicos, un bebedor activo y muchos bebedores pasivos. Entonces, las jerarquías, los roles se van moviendo,
se van cambiando, tanto que cuando el papá, por ejemplo, deja de beber, entonces esa familia va a necesitar que alguien ocupe el lugar que tenía el papá como adicto, y entonces un miembro de la familia, regularmente los hijos, pasa a convertirse o a hacer manifiesta su adicción a veces a ¿Cómo sustancias. a sustituir a esa persona? Sí, sustituye para que la familia siga funcionando. A veces es a la misma adicción, otras veces cambia la adicción y puede ser adicción a compras, juego, incluso adicción a relaciones destructivas, que es la más común, y cada vez más la adicción a las relaciones sexuales. Nos comenta Ricardo, en una familia rígida hay una dificultad para asumir por parte de los padres los cambios que experimentan los hijos. Regularmente los padres son los que marcan en ese tiempo el ritmo de ser rígidas, porque esa es la forma en que ellos fueron educados, esa es la forma en que ellos traen sus propias herencias familiares. ¿Y qué sucede cuando vivimos en inconsciencia de nuestras herencias? Que no sabemos que las tenemos, porque muy pocas personas nos analizamos en esencia, o checamos qué está pasando con nosotros, o checamos qué es lo que se está presentando en nuestra vida. Regularmente lo que hacemos es ir repitiendo aquello que aprendimos. Cuando hacemos conciencia si eso que aprendimos no está funcionando, entonces empezamos a cuestionar las herencias. Pero si esto no hay conciencia de lo mismo, se sigue repitiendo, y entonces la forma de vivir normal y común es la rigidez, como aquella familia que aprende que mamá puede tener varias parejas, y entonces los hijos ven con naturalidad que mamá tenga varias parejas. Es algo que es parte de su vida, es parte de su aprendizaje, porque está así, como aquellos donde una cuestión no normal es que el papá se presenta alcoholizado. Como habrá familias donde el papá debe de tomar, y debe de tomar en cantidades considerables. Vamos, es complicado pensar que una familia donde se presenta esta característica de rigidez sean conscientes de que no es la mejor forma de vivir, porque además quiero decirles que en muchas ocasiones puede ser que de esa forma de vivir rígida tenga toda una parte nutritiva, es decir, que a través de estos aprendizajes se hayan conseguido varios éxitos, sobre todo éxitos de corte profesional o económico, porque hablar de rigidez no necesariamente es hablar de que todo es tóxico. Hay una parte tóxica que puede predominar, sobre todo si se junta con los otros elementos de las familias religiosas, moralistas, con el síndrome amo sirviente, descalificadoras, desconfirmadoras, y en una parte va a haber algo nutritivo. Que sea nutritivo, o sea, no todo será tóxico. Entonces parece, y eso le da fuerza, que esa es la forma de vivir, o la mejor forma de vivir. Aunque ya en el análisis de la psicoterapia transpersonal y ya considerando un paciente, muchas veces descubrimos que más que vivir, se aprende a sobrevivir. Y esto me lleva al último tipo de familias, que son las familias sufridas, que está emparentado con lo demás. Muchas de las ocasiones el sufrimiento está dado como consecuencia de que la familia es religiosa, y entonces consideran que la mejor forma de vivir, porque así vivió Jesús, es sufriendo. Entonces dicen, si Jesús dio su vida en la cruz y sufrió, ¿por qué nosotros no vamos a sufrir? Nada más la cuestión es saber cuándo Jesús dijo que todos teníamos que sufrir. Entonces, pero ya viene la interpretación, así como el párroco de allá de mi pueblo, de Santa Catarina Tláhuac, que les dijo por ahí del 30 de octubre que era pecado que los chamacos se vistieran de monstruos, porque eso era satánico, y que los papás dijeron no se van a vestir, pero los chamacos dijeron cómo no, y en muchos casos los chamacos ganaron y andaban ahí vestidos de Frankenstein, de Gasparines, de calabazas monstruosas, qué sé yo. Por ahí vi a un chamaco al cual llamo Marquito, el cual andaba vestido también, me parece que de zombie. Doctor, nos dice Carlos, los hijos son sometidos por la rigidez de los padres, siendo permanentemente autoritarios.
Los hijos aprenden que esa es la forma de vivir. Y aquí la cuestión es saber hasta dónde o en qué momento les funciona en su vida. A varios les va a funcionar hasta que mueren, porque esta es la forma, como sucedió con los padres. No crean que los padres nacieron rígidos, lo aprendieron de sus padres, repitieron la fórmula y muchas veces hasta que murieron, pero dejaron los mandatos y las herencias a la siguiente generación. Vuelvo a decirles que hablemos de que la familia rígida no es con la intención de descalificar a la familia, es una forma en que hemos categorizado con respecto a los secretos. Es más factible que en estos tipos de familias se presenten los secretos, pero que las familias rígidas tienen una parte nutritiva. Aquí la cuestión es cuál es la que predomina. Y en ese sentido, poder saber con qué parte de rigidez me quiero quedar yo y qué parte de flexibilidad quiero empezar a adoptar. Sí, porque a lo mejor fueron rígidos en la limpieza, rígidos en el ahorro, rígidos en la alimentación, y algunas de estas cosas pueden ser muy buenas. Así es. Bien, yo recuerdo un mandato por parte de mi papá que tenía esta parte de rigidez. Mi papá decía que para que las cosas se hicieran bien, tenían que doler. Incluso la cuestión del trabajo, mi papá decía que el trabajo lo realiza el hombre y cuando lo realiza tiene que meterle toda la energía y todas las ganas y toda la fuerza. De tal manera que él decía... Si no duele no sirve, algo así por ahí. Algo parecido. Cuando barría había que agarrar la escoba con mucha fuerza, tanto que en varias ocasiones rompió el mendigo palo de la escoba. Incluso hasta para regar el agua para que no se levante el polvo era con mucha fuerza. Entonces, esa fue la forma en que mi padre aprendió en su vida y fue la parte que me enseñó. Cuando yo analizo esa situación digo, pues el trabajo es excelentísimo, porque tiene que dolerme. Cuando le quito al trabajo el dolor, lo empiezo a disfrutar y a partir de ahí mi vida, con lo que se refiere al trabajo, me ha sido totalmente placentera. Claro, ¿por qué no barrer cantando tal vez? Puede ser. Nos dice Alma que en qué se diferencia con las constelaciones familiares la psicoterapia transpersonal. Las constelaciones familiares de Bellinger o de Hellinger, que son los dos nombres de la misma persona, son parte de la psicogenealogía, la constelación directamente de la psicogenealogía. Y nosotros, uno de nuestros apartados, que son los acontecimientos transgeneracionales, tienen como fundamento... Solo uno de los apartados. Uno de los apartados tienen su fundamento en la psicogenealogía. En tanto que las constelaciones familiares, su fundamento, base, tiene que ver con la psicogenealogía. Por cierto, a veces algunos consteladores no lo saben, pero no lo saben porque no han entrado a un estudio serio de lo que es la constelación familiar, y para eso es importante recobrar a Anselín, hay que recobrar a María Toró y a Nicolás San Juan como parte de este grupo de psicoanalistas que dan el paso a la creación de lo que hoy conocemos como psicogenealogía. Muchas gracias, doctor, por aclarar esto. Y Mónica lo manda a felicitar por este excelente programa. Muchísimas gracias, Mónica. Doctor, ya se nos terminó el tiempo. ¿Qué quiere decir? ¿Nos pasan una última? ¿Una familia rígida siempre tiene que ser nuclear? No necesariamente, no necesariamente. Ok. ¿Qué le podría decir a todos aquellos que nos están viendo y también recordarles que de hoy en 8, por ser día festivo, no vamos a transmitir? Bueno, lo primero es hagan consciente quiénes son. Una vez que hagan consciente quiénes son, hagan consciente cómo es que quiénes son. Es decir, hagan consciente cómo han ido formulándose a partir de sus familias y así sucesivamente. Y la regla que decimos mucho en psicoterapia y que retomamos de tanatología, quiéranse mucho. Y si Dios así lo permite, en 15 días nos volveremos a encontrar. Muchas gracias, hasta pronto, que tengan un buen fin de semana, un buen puente. Gracias por estar aquí. Gracias, doctor. Muchas gracias y seguimos en el camino.